¿Qué pasaría si la forma en que buscamos todo en Internet cambiara de la noche a la mañana? Esta es la pregunta que está en el centro de uno de los casos legales más importantes de nuestra era. Estados Unidos contra Google, una batalla que podría, literalmente, redibujar el mapa del mundo digital. Vamos a desmenuzar esta historia. Para que nos demos una idea de la magnitud de esto, todo se puede resumir en un solo número: 90%. Esa es más o menos la cuota del mercado mundial de búsquedas que Google tenía en 2024. O sea, no estamos hablando de ser el más grande, estamos hablando de un control casi total. Y justo ahí, en ese número, está el epicentro de toda esta controversia. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque surge la pregunta del millón. Si el buscador de Google es gratis, ¿cómo es posible que le hagan daño a alguien? Esta es la gran paradoja que los tribunales tuvieron que resolver y que la verdad nos obliga a todos a repensar qué significa gratis en esta era digital. Bueno, vámonos por partes. Primero, ¿cuál es la acusación? ¿De qué exactamente se le está acusando a este gigante tecnológico? La acusación del Departamento de Justicia fue, en realidad, muy directa. Dijeron: 1. Google es un monopolio. 2. Ha mantenido ese poder de forma ilegal. ¿Y cómo lo hizo? Pues a través de contratos anticompetitivos y de exclusión. Para el gobierno, el mensaje era claro: aquí no se discute si su producto es bueno o no. El problema es que supuestamente se aseguraron de que nadie más pudiera ni siquiera entrar a competir. Ok, pero ¿de dónde sale la autoridad para lanzar una acusación de este calibre? Para entenderlo, hay que desempolvar el arsenal legal del gobierno. Unas leyes antimonopolio que tienen, más de un siglo de antigüedad. La pieza clave, la más importante, es la Ley Sherman de 1890. Sí, de 1890. Esta ley es la base de todo y prohíbe, en términos muy generales, cualquier conspiración que restringe el comercio y, por supuesto, cualquier intento de monopolizar un mercado. Es la ley antimonopolio original y la más poderosa. Luego, unos 20 años después, en 1914, llegó la Ley Clayton. Esta ya es mucho más específica. Se mete a prohibir prácticas muy concretas, como por ejemplo poner precios súper bajos solo para quebrar a la competencia o hacer fusiones de empresas que terminen eliminando a un rival. Y para cerrar el círculo, ese mismo año de 1914 también se aprobó la Ley de la Comisión Federal de Comercio. Esta es como el comodín del mazo. Prohíbe de forma muy amplia los métodos desleales de competencia y además creó a la agencia que se encarga de vigilar todo esto, la famosa FTC. Entonces, en resumen, la ley Sherman va contra el monopolio en general, la ley Clayton va contra tácticas específicas, y la ley de la FTC es la que cubre todo lo demás. Este es básicamente el tridente legal con el que el gobierno decidió irse contra Google. Ahora sí, con este contexto legal ya más claro, volvamos a Google. Porque lo más curioso del caso es que el argumento principal no se centró en su increíble tecnología de búsqueda, sino en algo que la mayoría de la gente ni siquiera nota: el inmenso poder de ser la opción predeterminada, la opción por default. El concepto clave para entender esto es la fricción de elección. A ver, pensemos en esto como la simple flojera. Son esas pequeñas barreras, a veces invisibles, que hacen que cambiar una configuración que ya viene de fábrica sea, un esfuerzo. Es mucho más fácil y cómodo simplemente dejar las cosas como están. Es la tendencia humana a seguir el camino de menor resistencia. Y si alguien duda del poder de esto, solo hay que ver este gráfico. El resultado es francamente brutal. Fíjense a la izquierda, en Microsoft Edge, donde Bing es el buscador por defecto, Bing se lleva casi el 80% del mercado. Ahora, a la derecha, en Google Chrome, donde Google es el rey por defecto, Bing, apenas si existe. La conclusión es clarísima: ser la opción predeterminada lo es todo. Y ¿cuánto vale ese privilegio? ¿Cuánto cuesta ser la opción por default? Pues agárrense, $20,000 millones. Esa es la increíble cifra que se reporta que Google le pagó a Apple en un solo año, 2022, solo para seguir siendo el buscador por defecto en Safari. Una cantidad que la verdad habla por sí sola. Pero este juicio es mucho más que solo dinero y contratos. En el fondo, es una batalla entre dos maneras muy diferentes de entender qué es la competencia y cómo se debe proteger. Es una verdadera guerra de ideas. Por un lado, está la visión tradicional, el llamado estándar de bienestar del consumidor. Aquí la pregunta es simple: ¿los consumidores se benefician con precios bajos y alta calidad? Si es así, no hay problema. Pero por otro lado, está surgiendo una nueva corriente, conocida como neobrandicianismo. Para ellos, el precio no lo es todo.
Argumentan que el simple hecho de que una sola empresa acumule tanto poder económico es en sí mismo una amenaza para la competencia y hasta para la democracia, sin importar si su producto es gratis. Y esta cita lo resume todo a la perfección. La simple verdad es que los consumidores no pagan por el motor de búsqueda de Google. Los consumidores son el producto. Uf, esto lo cambia todo, porque en mercados donde no se paga con dinero, sino con datos y con atención, ¿cómo se mide el daño al consumidor? Esa es la pregunta que complica todo el debate. Y entonces, después de meses de testimonios, de pruebas, de argumentos, ¿qué se decidió? Llegamos al veredicto y a lo que podría significar para el futuro de todo lo que hacemos en línea. Y el veredicto fue un golpe durísimo para Google. El juez dictaminó punto por punto. Sí, Google es un monopolio. Sí, sus contratos de distribución sirvieron para excluir a otros. Sí, estos contratos tuvieron efectos anticompetitivos. Y quizás lo más importante, Google no pudo demostrar una justificación válida de por qué estas prácticas eran buenas para la competencia. En otras palabras, su defensa no fue suficiente. Así que este caso nos obliga a todos a plantearnos una pregunta fundamental. No solo cómo sería un Internet con más competencia real, sino qué papel jugamos cada uno de nosotros en él. Si de pronto se tuviera que elegir activamente un buscador, ¿qué se tomaría en cuenta? ¿Cuál sería la elección y por qué? El veredicto contra Google no es el final de esta historia. Al contrario, es el inicio de una nueva y muy necesaria conversación sobre el futuro que queremos para la red.